Bueno, gracias por continuar con Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como todos los días nos tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también para saludar a las personas que nos acompañan a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar de política. De hecho, hay una cantidad de temas importantes a tratar. Uno de estos, lo que está pasando con la deuda previsional. El Salvador se declaró en impago a partir del día 7 de abril y ese es el tema precisamente el que vamos a comenzar poniendo en contexto. Para el 20 de abril, el gobierno debe pagar un estimado de $55 millones a las administradoras de pensiones en concepto de intereses y capital de la deuda que el Estado viene acumulando desde el año 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. En su artículo 223, la ley del sistema de ahorro para pensiones obliga a las administraciones a comprar al gobierno los certificados de obligación previsional. Asimismo, en el artículo 17 de la Ley de Creación del Fondo de Obligaciones Previsionales, FOP, obliga a comprar los certificados y no hay calificación de riesgo como en otras inversiones que hacen las administradoras. También, en la ley establece que esa deuda adquirida por el Estado con los ahorros de los trabajadores deberá ser abonada por el Ministerio de Hacienda cada año a través de una partida en el Presupuesto General de la Nación. Esto, sin embargo, no ocurrió en el año 2017, como se venía haciendo desde el año 2006. En el plan de gastos para el año que corre solo se colocó una partida de $1.000 en el despacio donde se debía haber presupuestado $220 millones que el gobierno debe abonar a su deuda. Además de que esto fue señalado por diversos sectores, el presupuesto se aprobó con 49 votos de los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC. El tiempo de hacer los pagos de la deuda previsional se está venciendo. El país fue declarado en impago el 7 de abril. El gobierno dice que dinero hay y que el problema es la falta de acuerdos políticos. Impago es cuando usted no tiene capacidad de pago. Nosotros tenemos capacidad de pago y eso es lo triste. Las calificadoras, ¿qué es lo que dicen? Que es un problema de parálisis política. Los partidos políticos dicen que no se debe llorar sobre la leche derramada y asumir la responsabilidad de resolver el problema que recae sobre los hombros de los 84 diputados. Y a veces me da la impresión que lo que quieren hacer es colapsar nuestro sistema económico, precisamente para después decir que es culpa del sistema neoliberal. Las consecuencias son para todos. Ya lo dijimos, los intereses para quien tiene préstamos personales, préstamos hipotecarios, cualquier tipo de préstamo, van a tener que subir. Arena, sin embargo, insiste en que el gobierno está provocando la crisis con el único objetivo de buscar y crear mecanismos para apoderarse de los ahorros de los trabajadores. El impago lo hacen precisamente para hacer colapsar el sistema de pensiones y de esa manera caerle al fondo de los trabajadores. La situación es compleja y diversos sectores hablan de las consecuencias que esto puede traer para los salvadoreños. De inmediato se señala un encarecimiento del crédito y dificultades para obtener nuevos financiamientos internacionales. La embajadora de Estados Unidos, Jean Mains, ha urgido de buscar soluciones e incluso se ha reunido con los jefes de fracción de los partidos políticos. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, continuamos con el análisis de la crisis que ha llevado al país a caer en impago y las posibles soluciones a esta situación. Comenzamos. Bueno, y esta mañana le damos la bienvenida a la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12 al ingeniero Mauricio Interiano, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Bienvenido, Mauricio, un gusto recibirlo. Buenos días, Manuel, un gusto estar aquí y buenos días a todos los televidentes. Ustedes ayer hacían una declaración que llama mucho la atención, decían de que la crisis de impago en la que ha caído El Salvador a raíz de no hacer los abonos a la deuda previsional era una crisis provocada. Era una crisis que está siendo provocada por el gobierno. Pero, ¿qué los lleva a pensar ustedes que esa es una situación que está siendo provocada? A ver, voy a tomar las palabras del ministro Cáceres, que hace unos segundos estaban mostrando, cuando él precisamente dice que plata tienen para pagar. No es un problema. El impago se da cuando no se paga, cuando no hay un pago de una deuda o un pago de una obligación. Y el gobierno voluntariamente decide no pagar la deuda previsional. Es una crisis provocada y eso se ha visto y lo hemos venido advirtiendo desde hace meses. El gobierno ha tenido dinero
pero ha venido generando estas crisis. Empezó con el FODES el año pasado. Si recuerdan, se hablaba mucho de que el gobierno no paga FODES, no paga FODES. Bueno, plata han tenido para pagar, y el FODES es una obligación que tiene el gobierno, que tiene con todas las alcaldías para hacer obras. Y ahora deciden tampoco pagar la deuda que tienen con todos los ahorrantes de los fondos de pensiones. Plata tienen, deciden no pagarla. Lo preocupante es por qué están haciendo esto. Y como ya explicamos nosotros el día de ayer en nuestras declaraciones, lo que vemos es que es en el afán de tomarse los ahorros de fondos de pensiones de todos los trabajadores, porque es una fuente que para ellos puede ser bien interesante tomar todos esos fondos, y desde hace algún tiempo vienen con el interés de modificar el sistema para que puedan utilizar a su gusto todos esos ahorros. Pero sabemos, y lo vemos, hoy mismo salió una encuesta en un matutino donde se refleja el interés de los salvadoreños de que sus ahorros para las pensiones se mantengan siendo ellos, siendo todos los trabajadores quienes somos los dueños de los fondos, y que sean administrados no por el gobierno. Pero siguen en este afán de cambiar las cosas. Y por eso es lo que vemos. El no haber pagado, son 55 millones, los que tuvieron que pagar en abril, que todavía en estas fechas hay algunos vencimientos. Y tienen un presupuesto de casi 5.000 millones de dólares. Solo el Ministerio de Hacienda tiene un presupuesto de más de 1.500 millones de dólares. Pero no me pueden decir que no tienen plata para cubrir esa deuda, para cubrir ese pago y para evitar que el país cayera en esto. Y te doy otro ejemplo de por qué decimos que esto es algo provocado. Si ustedes, y te hago la pregunta, porque creo que todos los salvadoreños lo estamos viendo, los menos preocupados por resolver esto es el gobierno de la República. Vemos un presidente ausente en este tema. Vemos un gabinete que prácticamente no se ha pronunciado y no se está viendo que se estén reuniendo como Consejo de Ministros para buscar una solución. Se ve que todos los demás, todos los que estamos alrededor, estamos preocupados por el tema buscando soluciones, a excepción del gobierno. Es más, el gobierno tiene soluciones y son bien sencillas para salir de este impago. Pero entiendo que hoy mismo el ministro Cáceres está saliendo de viaje. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el interés del gobierno? Esto ha sido provocado para causar esta crisis, para poder llevarlos a tomar medidas que van en contra de los intereses y las necesidades de los salvadoreños. El gobierno, bueno, a través de sus voceros y también a través de diputados del partido FPLN ha dicho en diversas ocasiones que se les está asfixiando financieramente y de hecho, bueno, responsabilizan a Arena de esta asfixia. Ellos dicen, si no se les da, digamos, más dinero en bonos, si no se les aprueban más préstamos, es difícil, dice, resolver algunas situaciones. ¿Cómo lo ven ustedes desde Arena estas acusaciones en específico? Yo lo que veo, y cada vez que salimos al territorio y hablamos con toda la población, que los que estamos siendo asfixiados económicamente somos todos los salvadoreños. Cada vez con más impuestos, cada vez con más trabas, con menos oportunidades de empleo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y que venga un gobierno a decir que se le está asfixiando económicamente, cuando es un gobierno que tiene casi 2.000 millones de dólares más en su presupuesto y en recaudación. Son casi 2.000 millones de dólares que pagamos todos los salvadoreños. Y por eso la asfixia y por eso el problema que estamos teniendo en el costo de la vida todos los salvadoreños. Entonces, ¿cómo pueden venir a decir que están siendo asfixiados cuando han tenido más plata que cualquier otro gobierno? Y hay tanta incoherencia. Por un lado, como te decía, en los últimos 8 años, la recaudación fiscal ha crecido de menos de 3.000 millones a casi 4.5 billones de dólares, 4.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que pagamos todos los salvadoreños de nuestro bolsillo en más y más impuestos. Por otro lado vemos un sistema de educación prácticamente colapsado. Ayer mismo vimos al ministro de Educación diciendo que necesitan 600 millones para arreglar la infraestructura. Y cuando vamos al terreno, vemos que realmente la infraestructura de las escuelas está por el suelo. Pero han tenido 1.500 millones de dólares anuales, que si lo sumamos en todos estos años, es una cantidad exorbitante de dinero. ¿Y por qué no lo han invertido en las prioridades del país? ¿Por qué no han tomado esos fondos a arreglar el problema que hay en las escuelas? ¿Por qué no han mejorado el sistema de salud? Pero no, el problema real se da que lo que han querido es incrementar los gastos para sus propios propósitos,
Porque algo que debemos entender, quien está gobernando, quien está liderando el país, no es el presidente y su gabinete, es el partido FMLN, con sus intereses partidarios y electorales. Entonces, obviamente, las decisiones de a dónde se invierten los fondos, que son de todos los salvadoreños, se basan precisamente en eso. ¿Consideran ustedes que el presidente se mantiene ausente de buscar soluciones a este tipo de problemas como el pago de la deuda previsional? Yo le pregunto a los televidentes, te pregunto a ti, ¿a dónde estaba el presidente en las últimas semanas? El país ha caído en crisis de impago, algo que no pasaba en toda la historia de nuestro país. En los tiempos que gobernó Arena, el país, El Salvador, era uno de los países ejemplares a nivel regional en su calificación crediticia. Y eso hacía que fueran intereses bajos, que hubieran países, que hubieran entidades que quisieran apoyar al país. Y ahora hemos llegado a lo más bajo de lo más bajo. Estamos en riesgo de caer aún por debajo de Venezuela. Eso, ¿y a dónde se ha visto el presidente? ¿A dónde hemos visto a un gabinete que realmente esté preocupado y esté tomando acciones y esté liderando soluciones? Como lo hemos dicho, para pedir plata son buenos, ahí sí, rapidito, pero para resolver problemas hay un total abandono. Pero, ¿consideran ustedes que como Arena están asumiendo su parte de responsabilidad que le corresponde en las tomas de decisiones para enfrentar estas situaciones como la que ha caído El Salvador el 7 de abril del impago? Y de hecho que mañana se vence el último plazo para pagar estos 55 millones a las administradoras de fondos de pensiones, pero ¿Arena está asumiendo su responsabilidad? Te voy a decir por qué sí estamos asumiendo la responsabilidad y qué es lo que justifica nuestras acciones. Nosotros asumimos un compromiso, dijimos siempre vamos a estar en defensa de los salvadoreños, en defensa de todos los millones de salvadoreños que estamos siendo agobiados en este momento por la situación. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no nos ponemos firmes en posiciones de no ceder a más préstamos y no ceder a más impuestos? Cada impuesto que el gobierno ha pedido que se apruebe y ha prácticamente exigido a la Asamblea que se apruebe, y cada préstamo que también se ha tomado, lo terminan pagando los salvadoreños. Y en este momento, el mayor problema, después de la inseguridad, que obviamente es algo que agobia a todos, el mayor problema de los salvadoreños es que la plata no le alcanza. ¿Por qué? Porque somos un país donde necesitamos que se genere empleo, para que los salvadoreños puedan tener una fuente de ingreso y puedan crecer sus ingresos. Eso no se está dando, eso lo hemos visto y lo hemos hablado. Tenemos años de ver que el crecimiento y el desarrollo y la generación de empleo ha sido mínima en el país. Pero si a eso le sumamos que el costo de la vida se ha venido incrementando año tras año, y se incrementa ¿por qué? Se incrementa por todos los impuestos, que han sido más de 20 impuestos, y como te digo, para el gobierno le está dando resultados, porque está recaudando 1.500 millones de dólares anuales más. Pero para los salvadoreños, que están día tras día, que no saben cómo van a llegar al fin de la semana, eso es un costo enorme. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo también cómo se incrementan los costos ahora que han empezado a quitar subsidios. Quitaron el subsidio del gas, quitaron el subsidio de energía eléctrica. Lo hemos visto en las últimas semanas, cómo los salvadoreños se están quejando, que antes les llegaban facturas de 5 o 6 dólares de energía eléctrica y ahora les están llegando por encima de 20 dólares. Es una diferencia enorme. El subsidio del gas también. Y lo vemos también en las tarifas de agua, cómo se han venido incrementando. El costo de la vida de los salvadoreños se ha venido incrementando de una manera exponencial. Mauricio, ya lo sabemos. Entonces, volviendo a tu pregunta, si estamos haciendo lo correcto, si nosotros no tomamos posiciones firmes y no le ponemos un alto al gobierno en cuanto al endeudamiento que están teniendo o en imponer más impuestos a todos los salvadoreños, no vamos a poder resolver esta solución. Y lo que sí estamos haciendo, porque no nos quedamos solo en oponernos o en no acompañar, estamos haciendo propuestas. Lo hicimos desde el 10 de noviembre y creo que es importante ver la historia completa, porque no se trata solo lo que ha pasado esta 7 de abril cuando empezó el impago. Y quiero recordarte, el 25 de septiembre que asumimos como nuevo COENA, lo primero que hicimos es hacer un llamado al presidente para que nos sentemos a arreglar el problema fiscal. Y lo dijimos claramente, es hora de actuar, tomemos acciones, sentémonos y resolvamos. 5 semanas después firmamos un acuerdo, 10 de noviembre. Y en ese acuerdo quedaron claramente establecidas
cuáles son las medidas que el gobierno debía tomar para evitar caer en esta situación. Previo a eso, habían presentado un presupuesto que sabíamos que era un presupuesto mentiroso. ¿Por qué? Porque no incluía estas obligaciones de fondos de pensiones, que eran 230 millones. Se sabía desde septiembre que no estaban. Y también se sabía que si eso se incrementaba el presupuesto, había que recortar gastos de otro lado, porque si no íbamos a tener que seguir endeudando a los salvadoreños. Mauricio, entonces, me gustaría que nos enfocáramos en la propuesta. ¿Cuáles son las propuestas que ha hecho Arena en este caso para resolver el problema del impago de la deuda previsional, por ejemplo? El impago se resuelve de tres maneras. Este impago en el que estamos actuando se resuelve tres alternativas. Y es más, hoy mismo por la mañana estaremos presentándole a la Casa Presidencial cuáles son las medidas que nosotros le proponemos, a ver si las quieren tomar. La primera es la más sencilla, y es algo que ni siquiera necesita de los votos de la Asamblea Legislativa, de ningún otro partido. Lo único que requiere es voluntad del gobierno y del ministro Cáceres, que lamentablemente no sé si podrá porque aparentemente está de viaje. Pero es tan sencillo como que tomen del presupuesto del Ministerio de Hacienda, que como te digo, solo para pago de deuda son más de 1.600 millones de dólares, y que de ahí tomen los 55 millones y los transfieran a esa partida que de una manera realmente absurda solo le pusieron $1.000, cuando sabían que necesitaban 230 millones. Pero es tan sencillo como que hoy mismo el ministro haga una transferencia de 55 millones para pagar eso. De esa manera se limpia el tema del impago en el que estamos hoy. La otra manera, que la tuvieron en sus manos hace 3 o 4 semanas, es que el año pasado les aprobamos 550 millones de emisión de bonos. Pero hace una semana vienen y nos dicen, ¿saben qué? Nos sobraron 120 millones de esos 550. Lo lógico para cualquiera es, agarro esa plata que me sobró y la voy a llevar a cubrir las obligaciones reales que tengo. Ellos pudieron haber agarrado esa plata y redireccionarlos al pago de fondos de pensiones. Lo pueden volver a hacer con los mismos partidos con quienes aprobaron el presupuesto y aprobaron esa modificación. Esa es la segunda alternativa que tienen. Y la tercera, que fuera lo correcto, y que es lo que me han venido diciendo desde hace varias semanas, y aquí lo tenemos y se lo vamos a dar detallado, es que tomen el presupuesto, que estaba inflado en gastos, y que recorten gastos que no afectan a la población. Por ejemplo, solo con que congelen plazas y no sigan creciendo su maquinaria, son casi 50 millones de dólares que podrían estarse ahorrando en este año 2017. 50 millones de dólares, solo con eso resuelven el problema de impago de este mes. Pero adicionalmente hemos identificado otros 100 millones de dólares en rubros como viajes, que viajes ya vimos, hace unos días salió también en un periódico, son más de 10 millones de dólares los que gastan en viajes el gobierno ejecutivo. Y lo que decimos, bueno, siguen el ejemplo que está dando Arena. Ya hemos decidido no viajar, precisamente para darle ahorros, pero el ahorro grande viene del gobierno ejecutivo. En viáticos, en combustible y en vehículos, que nuevamente son más de 10 millones de dólares, en publicidad. Y lo otro, en compra de bienes y servicios, donde también hay mucha ineficiencia. Pero todo eso suma y lo tenemos y lo vamos a dar hoy mismo por la mañana, el detalle de qué partidas, de dónde pueden salir esos ahorros. 150 millones de dólares. Si ellos buscan esos ahorros, si ellos aceptaran esa propuesta, no solo se evitan el problema del impago de este mes de abril, con eso resuelven los problemas de impago o los riesgos que pueden tener y pueden cubrir las necesidades, pero como que les cuesta tomar medidas de austeridad. ¿Para qué horas tienen previsto ustedes llevar esta propuesta o estas propuestas a Casa Presidencial? Esperamos estar ahí cerca de las 9 de la mañana. Ahora bien, ¿por qué el gobierno insiste en que solo con emisión de más deuda se puede resolver el problema de la deuda previsional en este caso? Lo único que nosotros podemos pensar es que ellos simplemente no quieren bajar su nivel de gasto. Prefieren seguirle cargando a todos los salvadoreños el costo de la ineficiencia con la que están administrando el gobierno que tomar ellos medidas. Y vuelvo a la preocupación que tenemos, porque desde el día 1 hemos tenido la preocupación de quién está realmente gobernando. ¿Es el presidente o es el partido? Y cada vez nos queda más claro que es el partido. Y cuando es el partido quien gobierna, son los intereses del partido los que prevalecen sobre los intereses del país.
Y eso sí es preocupante, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros pedimos medidas de austeridad, probablemente va a requerir, bueno, ya lo vimos, el mismo presidente ofrece hace algunas semanas un decreto de austeridad y en ese mismo ofrecimiento dice voy a pedirle a los funcionarios que ganan más de $5,000 que bajen su salario. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos funcionarios que ganan más de $5,000 son miembros históricos del FMLN. Y a la hora de bajar su salario lo que dicen es, no, miren, me van a renunciar los funcionarios. Y al final esa medida no viene. Entonces, nuevamente, ¿a dónde prevalecen los intereses del país o los intereses del partido? Y eso es lo que preocupa. Entonces lo que vemos nosotros es un gobierno y un partido de gobierno que no está dispuesto a tomar las medidas de austeridad que esta crisis requiere. Han gobernado por casi 8 años. Han tenido tiempo. Es tiempo suficiente para aprender a gobernar y para tomar las medidas para mejorar la situación de los salvadoreños. Pero lo que hemos visto es totalmente a la inversa. Hemos visto cómo el país se ha venido deteriorando, las condiciones, el empleo se ha venido perdiendo, la inseguridad se ha incrementado y el costo de la vida ni se diga. Pero, ¿qué le diría usted al ministro de Hacienda cuando él dice que tiene esperanza, las esperanzas puestas en arena para resolver este problema de la deuda previsional? Porque él lo dijo claramente, yo confío en que Arena dijo, pues nos va a ayudar a solventar este problema. Yo lo que le diría es que asuma su responsabilidad. Si es él el responsable de manejar las finanzas, la solución la tiene en sus manos. Y lo triste es que él las conoce. Pero a pesar que las conoce, vamos a nosotros llevar la propuesta también. Pero que asuma la responsabilidad, que dejen de buscar culpables. Si ellos son los que están gobernando, son ellos. Es más, hablan de ellos de que este tema de impago que es culpa de uno o del otro. Los únicos que tienen la iniciativa para poder hacer las modificaciones del presupuesto o tomar las medidas para evitar este impago es el gobierno ejecutivo. No es ningún partido político, no es la Asamblea Legislativa. El presupuesto solo se puede reformar si viene con una propuesta del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda y con el aval de su Consejo de Ministros. Pero es hora que ni siquiera se han reunido para revisar esto. Entonces es un tema de que asuman la responsabilidad y dejen de buscar culpables, porque son los únicos responsables y los únicos que tienen la solución son ellos. Y es el ministro Cáceres, que es preocupante que no esté tomando las medidas en este momento, y obviamente lo que ya mencionábamos, y un presidente que lo vemos ausente en toda esta problemática que se está creando. Y algo importante, Manuel, porque hablamos de crisis, de impago, etcétera, pero es importante que entendamos cuáles son las consecuencias para la población, porque son temas que son difíciles de comprender para la mayoría, así que un tema de impago de gobierno, pero hay que entender cómo va a llegar eso a tener consecuencias para la población. ¿Qué es lo que pasa? Y veámoslo en términos sencillos. Cualquiera de nosotros, si tengo deudas con tarjetas de crédito o con préstamos bancarios y en algún momento dejo de pagar y simplemente digo, miren, así como a muchos que les caen las llamadas de los bancos de las tarjetas de crédito, pero digo, miren, ¿saben qué? No le voy a pagar. ¿Qué pasa ahí? Cuando pasa eso, lo primero que hacen lo reportan a DICOM y a otras entidades y se les cierran las llaves del crédito en todas las demás entidades. Cuando esa persona quiere ir a buscar otro préstamo, no le van a dar. Aunque esté desesperado y esté necesitado, no le van a dar. O se va a tener que ir a fuentes de financiamiento que tienen unas tasas, pero absurdamente altas. Pero no solo eso. Todos los que están alrededor, todos los proveedores, cada vez que vaya a la tienda y pida fiado, le van a decir, no, espérate, a vos no te doy fiado porque ya vimos que el récord crediticio que tenés, que tú no pagás. Entonces, ¿qué le va a pasar a los salvadoreños? Primero, las tasas de interés van a empezar a crecer. Las tasas de interés para todos los salvadoreños, a pesar que es culpa del gobierno, que ha tenido la plata y que no la ha querido pagar, no solo le van a subir las tasas de interés al gobierno, sino que eso se va a llevar de encuentro a todo el país. Y aquellos que tendrán cuotas con que han comprado su casa, sus electrodomésticos, etcétera, lo más probable es que le vayan a subir las cuotas. Nuevamente, el costo de la vida sigue creciendo. Lo otro que esto pasa es que genera un nivel de desconfianza como país hacia afuera. ¿Y cuál es la mayor deuda que tiene este gobierno con El Salvador? La generación de empleo. No se genera empleo. No hay confianza para que vengan empresas y quieran invertir y quieran generar empleo. Y con estas acciones que están tomando,
pues todavía más se van a asustar, van a decir, ¿para qué vamos a ir a invertir en El Salvador si mira las cosas que está haciendo el gobierno? Mira las medidas que están tomando. Y entonces se va a perder empleo, se van a encarecer la vida de todos los salvadoreños y todo por una posición caprichosa de no querer tomar las medidas correctas para no caer en este impago que, como les digo, ha sido provocado por el gobierno. Han sido conscientes de lo que están haciendo y lo que estamos viendo es que lo están haciendo para llevar a colapsar el sistema de ahorro de pensiones para poder tomarse esos ahorros de todos los salvadoreños. Mauricio, las calificadoras de riesgo, bueno, tres de los Estados Unidos han hecho observaciones respecto a lo que está pasando en El Salvador y de hecho le han bajado la calificación a la deuda soberana salvadoreña, pero también ellos han hecho énfasis en que el problema que tiene El Salvador es generado por falta de acuerdos políticos. Y tienen toda la razón. Llegamos a firmar un acuerdo el 10 de noviembre, pero ¿de qué sirve un acuerdo si no lo cumple el gobierno? Entonces la misma frustración que tienen las calificadoras de riesgo las tenemos nosotros también. No vemos un gobierno que tenga la voluntad de cumplir los acuerdos a los que llegamos o de tomar acuerdos y responsabilizarse por cumplirlos. Entonces nuevamente vemos a un gobierno y a un partido de gobierno y un FMLN que tiene un plan para continuar gobernando, para mantenerse en el poder y no hay manera de sacarlo de ahí y siguen tomando medida tras medida que está dañando al país. Y no vemos que tengan la voluntad de tomar las medidas sensatas, medidas que sean en beneficio al país y no están respetando los acuerdos. El acuerdo del 10 de noviembre es solo uno de varios otros acuerdos en que han quedado en el aire. Y te pongo otro ejemplo, el pacto del café que firmó el presidente siendo candidato desde febrero del 2014 y que no se ha avanzado en nada alrededor de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque ya regresamos con más de esta conversación con el ingeniero Mauricio Interiano, presidente del Partido Arena. Bueno, continuamos conversando esta mañana con el presidente del Partido Arena, el ingeniero Mauricio Interiano. Estamos hablando sobre esta situación que se ha generado a partir del día 7 de abril, un tema del que ya se había discutido en diversas ocasiones, pero que a partir del 7 de abril el gobierno se ha declarado en impago. Pero conozcamos otros datos que son importantes sobre este tema. El impago en el que ha caído el gobierno salvadoreño al no cumplir con sus obligaciones previsionales tendrá efecto en 2 millones de salvadoreños, según el análisis que hacen las administradoras de fondos de pensiones. Los plazos para pagar la deuda que tiene el Estado salvadoreño con los trabajadores que cotizan a las administradoras de pensiones se están venciendo y el 20 de abril sumarán 55 millones de dólares. Si estos títulos en los mercados internacionales tienen una disminución en sus precios, esto también impacta negativamente a los ahorros de los trabajadores. El segundo impacto, de acuerdo a Asafondos, es la caída de precios de los bonos soberanos de El Salvador, lo que se traducirá también en pérdidas para los trabajadores. Las administradoras de fondos de pensiones están por emprender acciones legales para que el gobierno salvadoreño pague la deuda que corresponde al mes de abril. Asafondos enfatiza en que el dinero que el gobierno debe no es propiedad de las administradoras, sino de todas las personas que cotizan para su fondo de retiro. En medio de la situación emergente, el Partido Arena dice que soluciones al problema existen, como por ejemplo que el Ministerio de Hacienda transfiera fondos de los ingresos que está generando la declaración del impuesto sobre la renta y que se proceda además a hacer recortes de gastos, que la promesa que el gobierno hizo de reducir 126 millones de dólares producto de acciones de austeridad se eleve a 150 millones de dólares. Tienen un presupuesto de casi 5.000 millones y recaudación en este mes de más de 500 millones. Nuestra propuesta es que tomen de esos dineros, que los transfieran para que se puedan honrar esas obligaciones. Arena dice que el gobierno busca meter mano en los 9.000 millones de ahorro de los trabajadores cotizantes a las administradoras de pensiones, mientras que el partido FMLN insiste en que es una estrategia del principal partido de oposición para asfixiar a la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y en la entrevista de hoy, como les decíamos, estamos conversando con el ingeniero Mauricio Interiano, presidente del Partido Arena.
Mauricio, me gustaría que habláramos de una situación que hizo, o de una declaración que hizo el ministro de Hacienda. Él decía que lo que está pasando en El Salvador es una parálisis política, y él se refería específicamente a la falta de acuerdos. Se montaron las mesas técnicas en Casa Presidencial. Esta situación entró en una pausa prolongada a raíz de declaraciones que se dieron fuera de esas mesas. De hecho, una declaración que dio el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, donde hacía alusión de que usted no estaba asistiendo a las reuniones en la Casa de Gobierno para hablar de estos temas. ¿Cómo ven ustedes las condiciones para retomar un proceso de diálogo con el gobierno, en este caso, para resolver temas como el problema fiscal, del que es parte, bueno, esto también de la deuda previsional? A ver, creo que es importante, como te digo, ver la película completa, no solo la fotografía del momento. Y quiero regresar a que nosotros fuimos los primeros que dijimos, bueno, lleguemos a acuerdos. Llegamos a un acuerdo, el 10 de noviembre firmamos un documento donde ahí está la hoja de ruta para evitar que el país siga cayendo en problemas. Pero como parte de eso era, bueno, que el gobierno revisara el presupuesto, lo ajustara, para que ese presupuesto del 2017 reflejara las medidas de austeridad, de ahorro que el gobierno debía tener. Pero en lugar de cumplir ese acuerdo, el gobierno fue retrasando y retrasando y retrasando. Y el 6 de enero, el mismo funcionario del mismo partido gobierno dijeron, no necesitamos arena para esto. Prácticamente nos dijeron, ¿saben qué? El presupuesto lo vamos a aprobar sin arena. Y no lo cambiaron, no le cambiaron pero ni un dólar, ni un centavo de lo que habían presentado en el mes de septiembre. O sea, lo habían presentado varias semanas antes de que llegáramos al acuerdo. Y nos dicen, ¿saben qué? No lo necesitamos. Y así fue. Lo aprobaron en la Asamblea Legislativa, si bien recuerdan, sin los votos de Arena. Arena no acompañó porque sabíamos que no solo era un presupuesto que no tenía todas estas obligaciones, o sea, era mentiroso, era un presupuesto que no reflejaba la realidad del país, no reflejaba las prioridades, y además estaba, y que lo hemos visto, es un presupuesto que se aprobó de manera inconstitucional. Entonces, nosotros no acompañamos, pero desde ese momento el mensaje que nosotros tuvimos es, ¿saben qué? No estamos dispuestos a negociar ni a cumplir y respetar acuerdos. Y es ahí que nosotros dijimos, entonces, ¿para qué vamos a estar sentados? Si solo llegamos a tomar café y a hablar y a dejar por escrito cosas que se quedan nada más en el escritorio de alguno de ellos. Entonces, de ahí fue que cambia la dinámica. ¿Y por qué? En nuestra posición, y creo que es importante reflexionar, estamos, y lo hablamos en el descanso, como que estamos viviendo realidades paralelas. Una cosa es lo que dice el gobierno, y otra cosa es lo que dicen todos los salvadoreños. Lo hemos visto en estas últimas encuestas, que han sido 2 o 3 que han salido en los últimos meses. Y se ve el enorme rechazo que hay de toda una población de lo que está haciendo el gobierno. Más del 80%, casi un 86% de salvadoreños está diciendo que el rumbo que lleva este gobierno es el incorrecto. Y están pidiendo un cambio. Es más, llega ya la última encuesta que vimos el día de ayer, que presentó el diario de hoy, donde un buen porcentaje de salvadoreños está diciendo que la mayor culpable de los problemas del país es precisamente el mal gobierno que está llevando el FMLN. Pero por otro lado vimos a funcionarios de gobierno que dicen, no, todo está bien, el país está creciendo, el país está aquí, esto es una maravilla, y lo que necesitamos es más plata. Y los salvadoreños lo que están diciendo es, aquí no hay empleo, aquí no hay trabajo, aquí el costo de la vida está por los cielos, aquí no hay seguridad, aquí no hay servicios de salud, aquí las escuelas están cayendo. Pero no solo eso dicen, también dicen, pero a pesar de todo eso, me están queriendo meter más impuestos y más deuda y se quieren llevar mis ahorros, mi fondo de ahorro de las pensiones. Eso es lo que dicen los salvadoreños. Entonces, ¿cuál es nuestra posición, Manuel? Nosotros siempre estaremos dispuestos a dialogar y a buscar soluciones, pero siempre y cuando sean soluciones reales. Y lo único que hemos pedido nosotros es que ese acuerdo, esas soluciones que se pusieron sobre la mesa, que el gobierno las tome y que las ejecute. Y por eso hemos sido claros, lo hemos repetido en varias ocasiones, lo hemos hablado con el presidente, lo hemos hablado con funcionarios. Agarren el presupuesto, reduzcan los gastos innecesarios, como mínimo 150 millones, porque de esa manera evitaríamos que se les siga cargando deuda e impuestos a los salvadoreños. Pero no lo han querido hacer. No lo han querido hacer. Y tiran cortina de humo, y tiran mensajes, y tiran otras cosas, y le van dando largas. Pero la población salvadoreña ya no puede esperar las soluciones. Se está acabando el tiempo.
A este gobierno le quedan ya solo 2 años y todavía están en deuda de ver realmente qué es lo que va a pasar, cómo van a resolver. Y aquí estamos, tú decías, si estamos haciendo la oposición que se espera. Lamentablemente es lo que tenemos que hacer ante un gobierno que no actúa, que no recapacita, que no cambia el rumbo que llevan. Tenemos que ser firmes y se lo digo a todos los salvadoreños en esta mañana. Este es un momento que debemos todos ver y entender la realidad de lo que está pasando y empezar a exigir cambios, exigirle a un gobierno que realmente empiece a actuar por los salvadoreños. No es tan difícil, que tomen las medidas que tienen que tomar. Algunas cuestan un poco, pero todo lo que vale la pena cuesta. Pero es momento que realmente empecemos a exigir los cambios porque los salvadoreños estamos agobiados. ¿Consideran ustedes que existen, digamos, posibilidades de que en algún momento se vuelvan a sentar en Casa Presidencial, en las mesas técnicas y hablar de temas como este, que se vuelve y que el mismo gobierno ha calificado de gravísimo en un comunicado que emitió el 7 de abril, en la situación del impago, en la deuda previsional? Hablemos del impago, lo que tú mencionas. No nos necesitan a ninguno de los partidos. Los cambios que deben venir del Ejecutivo. Estar llamando a mesas y decir que nos vamos a sentar a resolver, a buscar soluciones, cuando son ellos los únicos que pueden tomar decisiones, es simplemente alargar los temas. Es buscar excusas para no tomar acciones. Nosotros estamos dispuestos, lo hemos dicho desde el inicio, estamos dispuestos a continuar dialogando siempre y cuando las acciones que les toca a ellos tomar, las tomen. Los acuerdos que hemos tomado, nosotros hemos cumplido siempre, pero les toca a ellos también cumplir. Y en este tema del impago, y te lo reitero, Manuel, es tan sencillo como que el ministro de Hacienda tome acción, agarre el presupuesto del Ministerio de Hacienda, lo pase a esta partida y cubra este impago. Esa fue una muestra de voluntad que todos los salvadoreños viéramos positivo, pero no lo estamos viendo. No lo hizo, no lo hace hoy, no lo hizo ayer, no lo hizo antes del 7 de abril. Y miren las consecuencias que está teniendo. Entonces, eso es el único requisito que pedimos, es cumplan su responsabilidad como gobernantes, como ministros, como presidente. Cumplan la responsabilidad pensando en El Salvador, no pensando en el partido, no pensando en las próximas elecciones. Es hora que piensen en El Salvador y que todos pensemos en El Salvador, que busquemos soluciones sostenibles, pero eso requiere que tomen decisiones. Ingeniero, ¿qué piensa usted de que Asafondos ha dejado abierta la posibilidad o dejado entrever la posibilidad de que ellos ya no van a comprar más certificados de inversión previsional debido al impago en el que ha caído el gobierno? Ellos hablaban de emprender algún tipo de acción legal para pedir que se les pague el dinero que se les adeuda y que el plazo se vence mañana para estos 55 millones de dólares. Ellos decían que en el Código de Comercio hay algunos, digamos, algunos elementos que les pueden permitir a ellos evitar la compra de más certificados, es decir, prestarle más dinero al gobierno. ¿Cómo ven ustedes esta decisión que podría tomar Asafondos en determinado momento? Te pregunto a ti, Manuel, si tú vienes y le das $1,000 al gobierno, se los prestas para los gastos del gobierno, y el gobierno dice, sí, no te preocupes, te lo voy a pagar en un plazo de 5 años, pero a los 6 meses el gobierno te dice, ¿sabes qué, Manuel? La cuota que tenía contigo de $50 o lo que sea, ya no te la voy a pagar. ¿Y sabes por qué no te la voy a pagar? Tengo dinero, porque lo ha dicho el ministro, tengo dinero, pero ¿sabes qué? A pesar que tengo dinero, no te la voy a pagar porque prefiero pagarle a otros. Pero después te viene y te dice, Manuel, ¿sabes qué? Necesito otros $500. ¿Tú se los dieras? No te ha pagado, te dijo que tiene dinero que no te va a pagar, pero te viene a pedir $500 más. ¿Tú se los dieras? Y le pregunto a todos los salvadoreños, ¿se lo damos o no? Porque el impago del gobierno del 7 de abril no es con las AFPs, no es con Asafondos, es con los 2 millones de salvadoreños, de los cuales seguramente aquí vemos 2 de esos 2 millones, que somos los dueños de los fondos de pensiones. Y somos todos los salvadoreños, todos esos 2 millones de trabajadores salvadoreños, quienes con buena voluntad le prestamos dinero al gobierno. Y ahora el gobierno dice, ¿saben qué? A ustedes no les voy a pagar. Tengo dinero y le estoy pagando deuda a otros bancos afuera, etc. Pero a ustedes, 2 millones de salvadoreños, a ustedes, pueblo salvadoreño, no les pago
porque no tengo ganas de pagarles. Porque el mismo ministro dijo, capacidad de pago sí tenemos. Entonces yo les pregunto, si hacemos una encuesta ahora, ¿le prestamos más plata al gobierno? Lo que está haciendo Asafondos, lo que están haciendo las AFPs, creo que es lo responsable. Y no podrían seguir comprando certificados si ya hubo una falta de pago, un impago a esa deuda. Por eso es tan importante lo que estamos diciendo. El gobierno, el ministro, tienen la solución en sus manos. Pero tienen que priorizar eso, tienen que decir, bueno, ¿qué prefiero? ¿Seguir viajando y seguir pagando viáticos a mis funcionarios? ¿Seguir pagando altos salarios a mis funcionarios? ¿O prefiero sacrificar eso y pagarle la deuda que le debo a todos los salvadoreños? Esa es la decisión, pero no estamos viendo. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros y la mayoría de salvadoreños, la decisión fuera, bueno, ni modo, me aprieto aquí porque tengo una deuda que honrar. Y más cuando es una deuda con todo el pueblo salvadoreño. Porque uno puede decir, bueno, no le voy a pagar a la tarjeta de crédito y todo, uno dice, bueno, pero estamos hablando que son todos los salvadoreños. Y son fondos los cuales son destinados a garantizar el futuro a los salvadoreños, a todos. Y estamos cayendo en esta situación, Manuela. Entonces, a mí no me extraña que sea esa la posición de Asafondos y que se quieran tomar medidas legales para exigir a que el gobierno tome las medidas correctas. Ahora bien, bueno, vamos a estar atentos en cuanto a lo que ocurra en torno a este tema de las pensiones, pero también estamos pendientes de otros temas que tienen que ver con 2017, que es un año preelectoral, un año en el que se abre la puerta para dos elecciones, la de 2018, la del 4 de marzo de 2018 y también la presidencial de 2019. De hecho, me interesa, ingeniero Interiano, que usted me dio su opinión respecto a algunas cosas que han ocurrido y que han acaparado mucho la atención a nivel mediático. El vicepresidente de Grupo Calleja, Carlos Calleja, dijo que existe la posibilidad de que él busque una candidatura presidencial. Y de hecho, bueno, uno de los diputados del Partido Arena, Ernesto Mason, ha dicho de que de hecho había existido algún tipo de acercamiento y que ya se ha barajado esta posibilidad de que Carlos Calleja busque la presidencia de la República en determinado momento. ¿Cómo ve usted desde la presidencia de Arena este tipo de anuncios que se han hecho y que ya están, bueno, dándonos un panorama de lo que se puede esperar para las elecciones que vienen, las de 2018 y la de 2019? Bueno, primero te digo, la verdad que me entusiasma y me motiva ver el interés que está habiendo en nuestro partido. Lo vemos y quiero también mencionar las encuestas que han salido en las últimas semanas. Y el día de ayer salió una, hace algunas semanas salió otra, donde nos muestra cómo el electorado está teniendo una preferencia por nuestro partido. Y eso, por supuesto, nos motiva porque nos da mensaje de que vamos avanzando. Pero más importante, nos motiva a seguir trabajando, a seguir construyendo, a seguir demostrándole a los salvadoreños que como Arena estamos construyendo para poder ser una verdadera alternativa, una opción para sacar adelante nuestro país. Y creo que el interés de algunas personas que han mostrado, que han mencionado su interés de poder participar como precandidatos para una elección del 2019, eso refleja también eso, y eso realmente nos motiva y nos entusiasma. Por otro lado, te quiero ser bien claro y lo hemos expresado. En este momento nuestro enfoque es el 2018, es el marzo del 2018. Tenemos una elección donde como salvadoreños vamos a elegir a nuestros gobiernos municipales y vamos a elegir a nuestros diputados en la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que nos tiene realmente a nosotros enfocados. Tenemos que trabajar, hay mucho trabajo por hacer, tenemos que estar en el territorio, en todos los municipios. Estamos nosotros precisamente en medio de un proceso de elección interna, de elección de candidatos para alcaldes y diputados, y es ahí donde tenemos nosotros nuestra prioridad y nuestro enfoque, porque eso es fundamental, y los resultados de marzo del 2018 es algo que es importante. Antes de pensar en el 2019, hablemos del 2018, los resultados, lo que pase en esa elección va a definir el futuro del país. Y por eso te quiero reiterar, eso es lo que nos tiene enfocados, nos tiene con optimismo, pero más que eso, con un grado de motivación de seguir trabajando, seguir construyendo, para asegurarnos de que podamos conectar y podamos ofrecer a todos los salvadoreños
esa esperanza que tanto esperamos. Pero, ingeniero, yo le mencioné un nombre en específico, el nombre de Carlos Calleja. ¿Cómo ve usted? ¿Reúne él el perfil de un posible candidato de Arena? Bueno, como él han surgido otros nombres, otras personas que han tenido algunos acercamientos, y creo que son personas que tienen muy buenos perfiles, que tienen muy buena imagen, que tienen experiencia, y es algo que nosotros, como te digo, nos motiva. Y estamos seguros que en los próximos meses habrán otros interesados, y eso es lo que a nosotros lo vemos muy positivo. Y algo importante que también debemos pensar es que un gobierno no se maneja solo con una persona, es un equipo. Y nosotros también estamos queriendo construir no solo quién serán nuestros candidatos, sino cómo podemos realmente preparar todo un equipo para la enorme tarea de sacar adelante al país, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde los gobiernos municipales. Entonces lo vemos positivo y lo vemos que son perfiles que tienen mucho que ofrecer a nuestro país. Pero ¿ha habido algún tipo de conversación con este caso, con el vicepresidente de Grupo Calleja, en el sentido de hablar de posibilidades sobre el 2019? Hemos sido claros con todos, estamos enfocados en el 2018. Ahora bien, también, bueno, se menciona el otro nombre que está también barajándose, es el de Javier Simán. Él decía que de hecho algunos miembros del sector empresarial se le han acercado y también le han solicitado o le han hablado sobre la posibilidad de que busque candidaturas. ¿Cómo ven ustedes este surgimiento, también de nombres que se perfilan ya para 2019, que es una elección también, pues por demás decirlo, importante, ¿no? Y por eso te decía, nos entusiasma ver personas con esos perfiles que realmente estén interesados en participar como posibles candidatos de nuestro partido. Pero te reitero, hoy por hoy, y lo hemos sido claros con todos, hoy por hoy lo que nos tiene enfocados y en lo que estamos trabajando es en definir los candidatos para el 2018. Y esto de decirles que les han sido claros, que están enfocados en el 2018, ¿es que se los han dicho directamente a ellos como Consejo Ejecutivo Nacional? No hemos tenido una reunión directamente como Consejo Ejecutivo Nacional, pero hemos sido claros con todos. Y ahorita lo que estamos trabajando es eso. Y es algo que también quiero enfatizar, la importancia que tendrán las elecciones de marzo del 2018 para el futuro del país. Y creo que como salvadoreños tenemos que estar enfocados en eso. Ahora bien, ya que quiere que hablemos de las elecciones del 4 de marzo de 2018, me gustaría que habláramos un poco de los perfiles que Arena está barajando para la alcaldía de San Salvador. Hasta ahora solo Norman Quijano ha dejado entrever la posibilidad de buscar el regresar a la alcaldía de San Salvador. Él dijo en este mismo espacio que todavía no era una decisión tomada y que si en determinado momento él se define por lanzarse, lo iba a anunciar. Pero ¿cómo ven ustedes este proceso de buscar al candidato a alcalde de San Salvador? Considerando que ya por el FMLN prácticamente se ha definido que Nayib Bukele va a buscar una reelección. Bueno, primero debemos entender, tenemos que pasar por un proceso. El 15 de mayo es que nosotros ya en las próximas semanas se abre el proceso de inscripción y ahí es que vamos a ver realmente quiénes y cuántas personas están buscando la alcaldía de San Salvador y todas las demás alcaldías. Así que por ahora estamos terminando proceso, preparándonos realmente para esa parte del proceso y será en ese momento que sabremos quiénes están participando para San Salvador y para cualquier otra alcaldía. Pero ¿cómo ven ustedes la batalla por San Salvador? ¿Está lista Arena para enfrentar posiblemente a Nayib Bukele en las urnas nuevamente? Arena está lista para enfrentar, y no solo San Salvador, en todas las alcaldías, y es lo que estamos trabajando. No solo se trata de buscar a las mejores personas, se trata luego de trabajar para tener los mejores planes de gobierno municipal y formar buenos equipos. Y estamos nosotros optimistas de que podemos competir en cualquiera en todas las 262 municipios del país. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, cuando Nayib Bukele dice que el sistema político es sucio y que él no quiere dejar en manos de Arena lo que ha logrado construir en San Salvador? A ver, aquí quiero tocar, porque has tocado un tema importante. En ese comentario, lo que sí vemos nosotros y sí vemos hacia adelante que tenemos que combatir es los niveles de corrupción que hay en el gobierno. Lo vemos en el gobierno central y lo hemos visto con casos como ahorita que está sonando también el caso de Funes, que ya vimos que todavía no ha querido enfrentar la justicia, pero ahí está. Y sabemos que se siguen dando casos, porque plata han tenido, pero por alguna razón no les alcanza. Y lo mismo pasa a nivel de gobiernos municipales. Decía, es algo que tenemos que combatir y combatir en serio, combatir con fuerza. Pero me sorprenden los comentarios del alcalde
cuando está participando por un partido que claramente ha dado señales que no quiere combatir la corrupción. No está dando los fondos para la fiscalía, no está queriendo apoyar una CCS, que lo vemos todos los salvadoreños, estamos pidiendo que se tomen acciones. Que le pide a un expresidente del FMLN que se vaya del país en lugar de enfrentar la justicia. Y que ahora están queriendo defender lo indefendible. Cuando miembros del FMLN están defendiendo. Entonces, ¿cómo me puede decir el alcalde que ha venido participando por esa bandera que quiere limpiar la política cuando no se está haciendo nada para que su partido cambie y tome las medidas que nosotros hemos venido pidiendo? Porque parte de lo que nosotros hemos venido pidiendo con el presupuesto ha sido eso. Démosle más recursos a las instituciones que están queriendo o que son las necesarias para luchar contra la corrupción. Entonces, ahí veo una incoherencia. Nosotros, y en lo personal, si vemos lo que estamos pasando como país, porque realmente si estamos en esto no es para ganar una elección, es para realmente transformar nuestra nación. Porque vemos el sufrimiento de todos los salvadoreños y vemos como un potencial tan grande que tenemos como nación, lo estamos desperdiciando por las medidas que se están tomando como gobierno, porque no se ve un gobierno que esté realmente comprometido con mejorar las cosas y un partido de gobierno que no esté comprometido con luchar contra la corrupción. La corrupción la tenemos que erradicar completamente del país. Lo vimos ayer, lo hablamos ayer reunidos estuvimos todos los partidos con la embajadora de Estados Unidos, ella lo ha sido claro, y si quiere el país salir adelante, tiene que acabar la corrupción. Entonces que se demuestren con acciones, desde el partido, del gobierno, para poder cambiar el país. Eso es lo que a nosotros nos tiene motivados. Y eso hemos sido claros nosotros, desde hace meses. Una de las banderas que vamos a tomar es una lucha directa y frontal contra la corrupción. Y aquel que haya cometido actos de corrupción, pues que enfrente la justicia. Y apoyemos a las instituciones para que realmente se tomen medidas para evitar, no solo para juzgar hacia atrás, para evitar de una vez por todas que se sigan dando casos de corrupción hacia adelante, porque el país ya no aguanta, porque no es justo que todos los salvadoreños estén siendo golpeados en su bolsillo para darle plata al gobierno y que el gobierno lo esté o malgastando, o se lo estén robando, o se esté yendo en este despilfarro y buscando intereses propios. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar precisamente de esta reunión que sostuvieron los partidos políticos con la embajadora de los Estados Unidos, Jim Mains. Ya regresamos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día. La entrevista que esta mañana nos ha acompañado amablemente el ingeniero Mauricio Interiano, presidente del partido Arena. Hablábamos sobre esta reunión que sostuvieron los partidos políticos con la embajadora de los Estados Unidos. ¿En cuál fue el punto central de este encuentro? Porque en algún momento se especuló que se iba a hablar del problema fiscal, luego se dijo que era nada más para hablar de programas que está desarrollando Estados Unidos aquí en El Salvador. A ver, para ser justo, esto es una reunión que entiendo se programó hace ya varias semanas. Que no tenía nada que ver con el tema del impago. La verdad que fue una reunión informativa donde nos presentaron de parte de la embajada y de AID y de los demás programas que tienen, todos los programas que están teniendo y todas las inversiones que están haciendo en El Salvador. La verdad que fue muy productiva porque sí es importante ver el panorama completo, cómo están invirtiendo en distintas áreas y dejando claro cuál es el objetivo. Y el objetivo que tienen, que creo que está muy alineado con el objetivo que como país tenemos, es que se generen las condiciones, las oportunidades y el ambiente para que los salvadoreños nos querramos quedar aquí en El Salvador y no que estemos buscando migrar hacia Estados Unidos. Y eso creo que todos los compartimos. Yo creo que todos esperamos que la mayoría lo que buscamos es que realmente El Salvador empiece a brillar nuevamente y que los salvadoreños nos queramos quedar aquí. Ese fue el tema principal donde vimos todos los programas. También nos habló de cuáles son las condiciones o qué es lo que está monitoreando el gobierno de Estados Unidos para continuar con estos programas o para poder crecer los programas. Porque una realidad es que nos están midiendo constantemente y están buscando las señales que podamos dar como nación. Y vemos algunas señales que creo que han sido negativas, que algunas se mencionaron el día de ayer. Por ejemplo, lo que pasó algunas semanas con el voto que dio El Salvador en contra de la democracia ante la OEA, que la misma embajadora, que el senador Marco Rubio tuvieron comentarios muy fuertes alrededor de eso,
porque son señales muy negativas de un gobierno que, como te digo, van en contra de la democracia. Este tema del impago también es una señal tremendamente mala y negativa hacia gobiernos como Estados Unidos, porque nuevamente la pregunta es lo que todo aquel que esté apoyando, y lo dijo el embajador ayer, bueno, lo que queremos asegurarnos que lo que estemos invirtiendo, los recursos que estamos dando, que sean bien utilizados. Pero nuevamente, si vemos un gobierno que está tomando medidas como las que tomó con el tema del impago, estoy seguro que no lo están viendo de manera positiva. ¿Consideran ustedes que puede tener todavía algún efecto la situación que se dio en cuanto al apoyo que dio El Salvador a Venezuela, un apoyo que se dio en la Organización de Estados Americanos, pero que también se dio a nivel interno aquí en El Salvador? Por supuesto que sí, y bueno, la misma embajadora lo explicó. En Estados Unidos, afortunadamente el apoyo a El Salvador ha venido creciendo en los últimos años, pero todos los años en el Congreso de Estados Unidos se evalúa si van a continuar, a quién se le va a dar la plata de apoyo. Y como El Salvador competimos por esa plata porque todos los países de la región quieren tener apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y esa medida y ese voto que se dio, por supuesto que será tomado en cuenta cuando tomen las decisiones de a dónde van a llevar el apoyo. Estas decisiones, esta situación del impago, asumiría yo también que lo van a tomar en cuenta. Y nuevamente es preocupante que el gobierno esté dando estas señales que están poniendo en riesgo el apoyo no solo del gobierno de Estados Unidos, sino de cualquier otro gobierno o cualquier otra entidad. Bueno, ingeniero, estamos llegando al final del espacio de esta entrevista, pero le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros de temas de muchísima actualidad, temas que no hay duda que van a continuar en el centro del debate político en El Salvador. Muchas gracias, Manuel, por el espacio y muchas gracias a todos por sintonizarnos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día, pero les invitamos a que sigan con Canal 12 porque ya regresamos con la segunda parte de Noticiero Hechos.